Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos todos los que nos acompañan por nuestros diferentes canales, nuestras redes sociales. Nos acompañan por Zoom, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por los diferentes medios por donde estamos transmitiendo este webinar del día de hoy. Hoy queremos tocar un tema bien interesante que es el acompañamiento integral en seguridad de la información, algo que es bastante importante para todas las empresas, eh, independiente del tamaño que tengan estas empresas, pues de alguna manera hoy todos los negocios están basados en tecnologías, utilizamos la tecnología informática para muchas de nuestras operaciones diarias. Entonces, así seamos una empresa pequeña, seamos una empresa mediana o seamos una gran empresa, es importante contar con muy buenas prácticas de seguridad de la información y de ciberseguridad. Y por eso queremos hablar hoy acerca del acompañamiento integral en estos aspectos. Para todos, de nuevo, muy buenas noches. Yo soy Juan Carlos Reyes, soy el CEO de Antifraude. Tengo pues ya bastante tiempo, un poco más de 18 años de experiencia trabajando con temas de seguridad de la información y de ciberseguridad. Soy miembro de la Asociación de Investigadores de Crímenes de Alta Tecnología, de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificado y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Crímenes Financieros. Y pues desde el 2014 tengo el honor de participar como experto técnico del Instituto Latinoamericano para la Calidad en el Subcomité 27 de ISO, en donde estamos trabajando precisamente en el desarrollo y en el mantenimiento de todas las normas de la serie 27000, que son las normas de seguridad de la información y de ciberseguridad. De hecho, en pasados webinars ya habíamos hablado de estas nuevas normas que surgieron, o más bien de estas nuevas versiones que surgieron en el 2022 de una norma bastante conocida por quienes estamos en el medio de la seguridad de la información, que es la ISO 27001. En octubre tuvo una actualización importante para alinearse con una actualización que se presentó en mayo de la norma ISO 27002, también que tiene su versión 2022. Entonces, pues nada, sin más preámbulos y nuevamente con un saludo muy caluroso para todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy a través de nuestros diferentes canales de transmisión, entremos en materia. Para quienes ya nos han acompañado en otros webinars y para quienes han tenido o nos han acompañado en charlas presenciales, saben que a mí me gusta empezar con esta conceptualización. Y hoy específicamente, hoy para este webinar sí que es importante recordar que la seguridad de la información y la ciberseguridad no es un tema exclusivamente tecnológico. De hecho, hay tres actores fundamentales en cualquier estrategia de seguridad de la información y de ciberseguridad, como lo son los procesos, la tecnología y las personas. Los procesos, como ese marco normativo, como ese marco de gobierno con el cual nosotros nos podemos apalancar eh, para esas buenas prácticas de seguridad de la información, la tecnología, que es lo que más avanza permanentemente, es decir, creo que todos los días tenemos nuevos avances tecnológicos, no solo en materia de protección de ciberseguridad, sino también, pues los ciberdelincuentes tienen nuevas tecnologías para atacarnos. Y por supuesto, en medio de todo este rompecabezas estamos las personas que somos, pues al final de cuentas, nosotros, quienes escribimos, quienes debemos cumplir, quienes hacemos cumplir todo ese marco normativo de los procesos y quienes administramos la tecnología las diferentes tecnologías de la información. Entonces, hecho este preámbulo, la situación es que eh, vamos a hablar el día de hoy, vamos a exponer primero que todo un problema. El problema principal es muchas de las organizaciones se enfocan solamente en la tecnología. Cuando pensamos en una estrategia de seguridad de la información, muchas de las organizaciones están pensando exclusivamente en hacer una inversión en herramientas tecnológicas, una inversión en términos de comprar software, de comprar hardware, de comprar firewalls, detectores de intrusos y demás, que sí está bien, pero quedan de lado, quedan aparte las aristas de los procesos y de las personas. Entonces,
El objetivo del día de hoy, del webinar del día de hoy, es precisamente salirnos un poco de ese espectro tecnológico. Claro que lo vamos a tocar también, pero tratar de cambiar un poco ese paradigma frente al cual muchas de las organizaciones están enfocándose hoy solamente en la tecnología, y eso les brinda una falsa sensación de seguridad. Es decir, si compro de pronto el firewall más caro, entonces pues ya estoy completamente protegido, o el antivirus o lo que sea. Sí hay que hacerlo, pero pues no es la seguridad completa que necesitamos nosotros en nuestras organizaciones. Para empezar, precisamente con el tema de los procesos, vamos a abordar cuáles son esas buenas prácticas o qué es lo que deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de todo el tema de gobierno, de seguridad de la información. Entonces, en todo esto, nosotros tenemos que tener muy claro, primero, cuál es el objetivo que deseamos cumplir. Es decir, nosotros deseamos certificarnos en ISO 27001. Hay organizaciones que dicen, sí, quiero certificarme, o necesitan certificarse porque de pronto es una exigencia de algún regulador, o porque de pronto simplemente quieren mostrar una ventaja estratégica frente a la competencia al tener un certificado de ISO 27001. Pero la realidad es que muchas de las organizaciones eh, buscan adoptar el estándar ISO 27001, no persiguiendo la certificación, sino persiguiendo las buenas prácticas. Es decir, adoptar las buenas prácticas que nos proporciona un estándar como ISO 27001, y no necesariamente tenemos que llegar a la certificación. Claro que si lo hacemos bien, pues eventualmente el paso para certificarnos será muy sencillo. En este sentido, tenemos que comenzar por hablar de lo primero que tenemos que hacer cuando se trata de identificar una estrategia, un plan estratégico de seguridad de la información, o cuando queremos abordar todo el proyecto de buenas prácticas de seguridad de la información, por hacer un análisis gap, identificar qué tenemos, en dónde estamos y generar un plan de acción. Es decir, frente a un marco de referencia, yo voy a utilizar mucho, por ejemplo, ISO 27001, pues porque obviamente soy pro ISO, pero pues existen muchísimos marcos de referencia de seguridad de la información. En cualquiera de los casos, la primera etapa de lo que tenemos que hacer es identificar esa brecha, saber qué controles o qué buenas prácticas tenemos ya actualmente en términos de seguridad de la información y qué nos falta para cumplir ese marco de referencia al que queremos llegar para lograr una sombrilla completa de gobierno de seguridad de la información. Una vez tenemos identificado estas brechas, lo siguiente que debemos hacer es un análisis de riesgos de seguridad de la información y de ciberseguridad. Es decir, entender cuáles son nuestros activos de información, es decir, entender qué es lo importante para nosotros, y a partir de ahí formular una matriz de riesgos que nos permita identificar cuáles pueden ser esos riesgos a los que se encuentran expuestos esos activos de información. Riesgos de ciberseguridad, por supuesto. Ahí también entra en apoyo un estándar ISO como es el 31000, que es el marco general de riesgos. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero saber es cómo la afectación de la confidencialidad, la integridad y o la disponibilidad de mis activos de información me va a llevar a un evento no deseado, que es la definición formal de riesgo. Entendidos los riesgos, lo que siguiente que debemos hacer es proponer un modelo de seguridad de la información, que este ya es la documentación de todo ese esquema de gobierno. Identificar y documentar y divulgar, por supuesto, y buscar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, de las normas que van a apalancarlos, como las leyes sobre las cuales se van a basar esas políticas de seguridad de la información, los diferentes procedimientos, por ejemplo, cómo voy a controlar el acceso a mis sistemas, cómo voy a darle acceso a ciertas personas que tengan la autorización para hacerlo, y los estándares, que ya es definir específicamente qué es lo que queremos o cuáles son las tecnologías, por ejemplo, o los algoritmos o lo que sea que queramos nosotros cumplir, o más bien apalancar ese modelo de seguridad de la información. Entonces, ahí es donde viene todo el desarrollo normativo, es donde viene todo el desarrollo de las políticas, que son finalmente las intenciones de cumplimiento, y la documentación de ese modelo de seguridad de la información. Finalmente, entonces, debemos buscar operar, llevar a cabo todas nuestras operaciones de seguridad de la información corporativas conforme con ese modelo que hemos
propuesto o que hemos definido para buscar el cumplimiento, más bien para buscar el cierre de esos riesgos que hayamos identificado en esta etapa de análisis de riesgo. De esta manera, con estos 4 sencillos pasos, nosotros podemos construir un modelo de gobierno y un modelo de buenas prácticas de seguridad de la información al interior de nuestras organizaciones. Puesto desde otra perspectiva, pues obviamente nosotros necesitamos identificar cuáles son los requerimientos de nuestro negocio, necesitamos analizar la situación actual e identificar esos riesgos de los que estamos hablando, y esto sí es un poco más secuencial, definir objetivos, estrategias, es decir, cómo vamos a llevar, cómo vamos a hacer realidad ese cierre de esas brechas y esa mitigación de esos riesgos de seguridad de la información a los que estamos expuestos. Ejecutar auditorías internas y acompañar las auditorías externas, es decir, para garantizar el cumplimiento de ese modelo de seguridad de la información, la herramienta que tenemos es la auditoría interna, pero podemos tener hoy en día, es muy común pensar en ecosistemas de proveedores, pensar en terceros que están integrándose con nuestra organización para prestar un producto o un servicio hacia el ciberespacio. Entonces, también vienen las auditorías externas que nos pueden hacer nuestros clientes o vienen las auditorías de segunda parte que podemos hacer nosotros a nuestros proveedores para garantizar que todo el ecosistema entonces está operando de acuerdo con esas buenas prácticas que hemos definido. Finalmente, hacer el seguimiento continuo de los proyectos de seguridad, de los planes y de todas las estrategias que hayamos definido, que hayamos divulgado y que queramos cumplir. Entonces, con estos pasos, digamos que podemos cerrar el capítulo de las políticas, perdón, de los procesos y procedimientos, que es todo ese marco de gobierno de seguridad de la información que deberíamos tener dentro de nuestras compañías. Es decir, poder divulgarle a todos nuestros colaboradores cuál es la forma segura de operar. Fíjese que hoy en día, por ejemplo, hemos visto un crecimiento impresionante en términos de los ataques de ransomware. Y la mayoría de los ataques de ransomware obedecen a alguien, normalmente están relacionados con ingeniería social, relacionados con algún colaborador que hizo clic en el archivo que no debía hacer clic y ahí desató todo el caos que nos puede traer un ataque de ransomware. Entonces, tener muy claras, tener muy bien definidas, tener muy bien divulgadas y buscar el cumplimiento de esas buenas prácticas de seguridad de la información que se definen contra un marco metodológico como lo es ISO 27001 es crucial, es importante, así nuestro objetivo no sea la certificación. En ese sentido, nosotros también deberíamos comenzar a considerar dentro de todo este marco de gobierno qué va a pasar si alguno de esos riesgos se materializa. Y cuando pensamos en qué va a pasar si alguno de esos riesgos se materializa, tenemos que pensar en que uno de los procesos más importantes, no solo de ISO 27001, sino que tenemos que tener definidos, es todo el proceso de respuesta a incidentes. Es decir, acuérdense que uno mitiga el riesgo, pero llevarlo a cero es casi imposible, eso es utópico. Eso significa, entonces, que claro, yo puedo tener muy buenas prácticas de seguridad, yo puedo tener un muy buen marco de gobierno, puedo tener la tecnología, puedo tener el personal entrenado, pero aún así tengo que estar preparado. En la medida en que mi modelo de seguridad y mis buenas prácticas sean más robustas, voy a minimizar la posibilidad de los incidentes, pero minimizar la posibilidad de los incidentes no significa más bien que no se pueda llegar a presentar algún incidente en un mundo tan cambiante. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que considerar un proceso de respuesta a incidentes como parte de todo ese marco de gobierno que por lo menos contemple la existencia de un primer respondiente. ¿Quién va, en caso de que suceda algo, en caso de que se presente o se materialice ese riesgo por cualquier circunstancia la que sea, quién es la persona encargada dentro de la organización de brindar esa respuesta
inicial y de hacer ese análisis preliminar del incidente, es decir, poder determinar algunas causas preliminares. Si se puede determinar una causa raíz inmediatamente, pues mejor, pero por lo menos determinar unas posibles causas preliminares y que se puedan ejecutar acciones rápidas para contener el incidente. De la misma manera, si el incidente implica, por ejemplo, la destrucción de datos o o la encriptación de los datos, como es el caso de los ataques de ransomware, pues tener preparado un proceso de recuperación de datos en donde lo más simple es tener backups aislados, que en alguna infraestructura alterna o en algún lugar de resguardo alterno que yo pueda rápidamente recuperar para volver a mis operaciones. Y si esto es el producto de un ciberataque o de un delito informático que pueda implicar también la realización o la recolección más bien de evidencia digital, porque tengamos la posibilidad de llevar el ciberataque a una corte y hacer una persecución de un ciberdelincuente. Entonces, también tener en cuenta dentro de ese proceso de respuesta a incidentes, qué va a pasar cuando necesitemos recopilar evidencia digital, cómo van a ser las cadenas de custodia, cómo va a ser todo el proceso formal de recolección, preservación y análisis de la evidencia digital y cómo se va a presentar ese peritaje informático en caso de que sea requerido en corte. Entonces, para resumir esta primera etapa, estamos hablando de, por un lado, de manera preventiva, desarrollar una serie de buenas prácticas y garantizar su cumplimiento, pero dentro de esas buenas prácticas también contemplar la posibilidad de que se pueda llegar a presentar un incidente de seguridad de la información y en caso de que se presente ese incidente, cómo le vamos a dar respuesta, cómo lo vamos a analizar y si eso llega incluso a corte, cómo lo vamos a presentar formalmente en corte. Todas son estas cosas que tenemos que tener en cuenta en esta arista de los procesos. Ahora, hablemos de la tecnología. Tal vez sea lo más fácil, lo más común, como lo decía al principio. Pero sin embargo, cuando hablamos de la tecnología que existe para proteger nuestra continuidad de negocio y la seguridad de nuestra información, pues vale la pena hacer de pronto algunos énfasis en ciertas herramientas que se están poniendo muy de moda o en ciertos servicios también que se están poniendo muy de moda precisamente para poder garantizar un cubrimiento y un cierre de brechas a nivel tecnológico eh, que nos ayude a cerrar esa puerta. Lo primero, se están poniendo muy de moda los SOC virtualizados. Nosotros en Antifraude, pues como muchos de ustedes sabrán, también tenemos nuestro SOC virtualizado. Pero entonces, el punto acá es, ¿qué espero yo de un SOC virtualizado? A ver, yo he tenido la posibilidad de conocer múltiples experiencias de SOC tradicionales, es decir, de esos cuartos con pantallas gigantescas en donde hay 10, 15, 20 personas monitoreando eventos todo el tiempo. Y pues la verdad es que ese tipo de SOC resulta muy costoso, se aleja de lo que puede adquirir una pequeña o una mediana empresa, por ejemplo. Y la otra parte que yo he visto con los SOC tradicionales es que nos llenan de alertas. Es decir, contratamos un SOC y un buen día nos alejamos 2 horas del correo electrónico y tenemos entonces 1000 alertas de que alguien inició sesión, de que alguien hizo esto, de que hay un posible ciberataque o de que hay una brecha por ahí o por allá. Entonces, cuando se daba ese volumen tan gigantesco de alertas, pues igual también terminamos perdiendo visibilidad con estos SOC tradicionales. Entonces, hoy en día existen SOC virtualizados que cumplen la misma función a un costo muchísimo menor, que es, al final de cuentas, evitarnos todo el costo de las personas, de la infraestructura, de las redes y demás, y con un servicio completamente en cloud poder ofrecer por lo menos detección y respuesta extendidas ante posibles eventos de ciberseguridad a nivel de los endpoints. Es decir, que yo pueda monitorear cada uno de los endpoints, cada uno de los servidores, cada una de mis instancias, toda la infraestructura tecnológica que tengo, pero no bajo una estrategia EDR, Endpoint Detection and Response, sino desde una estrategia XDR que es extendida. Lo extendido lo da lo proactivo. Es decir, yo no quiero en este momento quedarme solo con el alertamiento y a ver qué vamos a hacer. No, yo quiero que mi servicio XDR
me detenga de manera proactiva los ataques. También quiero que mi servicio de monitoreo haga un monitoreo permanente, es decir, que sea 7 por 24. Nosotros no sabemos a qué horas puede darse un ciberataque. Justo por estos días estamos atendiendo o ayudando más bien en un incidente en donde el patrón de ese incidente era que todas las transacciones se presentaban en horas de la madrugada, que son las horas preferidas por los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque son las horas en las que los usuarios finales están durmiendo, no tienen acceso o no tienen un acceso tan fácil pues a sus teléfonos o a sus computadores y demás porque pues están desconectados realmente. Entonces necesitamos también que esa estrategia proactiva sea continua, sea 7 por 24 y como les decía hace un instante, preferiblemente sin alertas innecesarias. Contar con pólizas de seguro de ciberriesgo. Hoy en día existen muchas pólizas de seguro específicas para eventos de ciberriesgo. Esas pólizas normalmente están divididas en dos. Lo que es la responsabilidad civil que tengo yo como organización frente a un ciberataque y lo que es la recuperación como tal del activo de información que puede haberse visto atacado. Entonces, en el caso de un ransomware, por ejemplo, el ransomware me encripta toda la información, lo que implica que la inhabilitación del activo, ya sea el servidor, la base de datos, la SAN o lo que sea que se haya visto afectado, entonces la recuperación de ese activo va a tener un costo. Pero por otro lado, hoy en día que está tan de moda que el ransomware, no contento con encriptar la data, haga una exfiltración y la publique en mercados negros y la publique en Deep Dark Web, entonces también ahí tenemos una responsabilidad civil porque nosotros como custodios de esa información, si esa información el ciberdelincuente la publica en Internet, sea para la venta o sea para acceso libre, pues también tenemos una responsabilidad civil que cumplir con los dueños de esa información que son, en la mayoría de los casos, nuestros clientes. Se ha puesto muy de moda también un tema que es el tema de la cacería de amenazas o de la inteligencia de amenazas. Eh, yo esperaría también que una protección de este estilo nos permita identificar de manera proactiva cuándo se está presentando o cuándo hay una amenaza que se esté presentando, no sé, en Europa Central, por inventarme cualquier lugar, eh, y que pueda tener las posibilidades de llegar a atacar mi infraestructura antes de que la ataque. Entonces también es entender cuáles son esas amenazas, entender cómo son las técnicas, tácticas y procedimientos que están utilizando los ciberdelincuentes y poder saber yo en mi organización si esas técnicas, tácticas y procedimientos pueden llegar a afectar o pueden ser viables dentro de mi infraestructura tecnológica. Utilizar antivirus de próxima generación, pues no son nada diferente, o más bien el término próxima generación no significa nada diferente a que no son antivirus basados en firmas, que son como actúan los antivirus de la casa, los antivirus tradicionales, sino antivirus basados en comportamiento. La diferencia es fundamental. Hoy en día, por ejemplo, las cargas útiles de los ransomware son dinámicas o son casi que hechas a la medida de la víctima. Por eso existe el ransomware as a service. Entonces, yo quiero un antivirus de próxima generación también que, que no me deje pasar ese virus potencial que me va a afectar o que me va a infectar, sino que a partir del comportamiento a nivel técnico, por ejemplo, que esté tratando de hacer un escalamiento de privilegios o algo así, inmediatamente me detenga todas esas operaciones. Quiero que también sea completamente automático en términos de sus actualizaciones, es decir, que no le tenga yo que dar clic para decir, venga, descárgueme las últimas amenazas, descárgueme eh, las últimas bases de datos o los últimos métodos de ataque. No, que sea completamente automatizado. Aquí hay un tema importante que me ayuda a monitorear el comportamiento de los usuarios, es decir, que también me genere alertas en caso de que los usuarios de mis sistemas eh, ejecuten actividades en esos sistemas que se salgan de su patrón normal de comportamiento. Y aquí también quiero hacer una claridad. En IT es muy común que el patrón normal de comportamiento incluya las altas horas de la noche o incluya horas no hábiles. Por eso no hago referencia a que el mal comportamiento es el que se da en horas no hábiles. No, no necesariamente. El mal comportamiento es el que se da fuera del patrón de comportamiento de los usuarios.
Entonces, si un usuario se conecta solamente en horas hábiles, la desviación a ese comportamiento está cuando se conecta en horas no hábiles. Pero si un usuario normalmente se conecta hasta las 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, y un buen día aparece conectado en una hora que no tiene nada que ver, por poner el ejemplo más simple de todos, entonces yo también debería poder monitorear ese tipo de cosas. Que esté disponible offline y online. Esto es, que no necesite estar conectado, que no necesite un canal de internet permanente para poder mantener la protección de los endpoints, de los servidores o de las instancias, y pues obviamente que sea de fácil instalación y despliegue, porque todo esto es una tecnología basada en agentes, en donde lo que hacen es instalar los agentes de monitoreo en cada uno de los elementos de los activos que quiero monitorear, y simplemente se están conectando para hacer los reportes correspondientes o para obtener las actualizaciones correspondientes, pero que sea de muy fácil instalación y despliegue. Ahora, adicional a esto, viene otra cosa que podemos también contemplar, que es algo más conocido como CIEM as a Service. Como CIEM as a Service, lo que quiero decir es, podemos tener muchísimas tecnologías diversas, y hoy es muy común encontrarnos con tecnologías serverless, con tecnologías de microservicios, con tecnologías basadas en cloud, con tecnologías híbridas, con tecnologías on-premise, en fin, o un mix de todas las anteriores. Yo quiero tener la posibilidad de que todo eso que puedo monitorear, o de que la correlación de todos esos eventos que vienen de diferentes fuentes me ayuden a hacer inteligencia de amenazas, me ayuden a identificar hasta qué punto puedo estar sujeto a un ataque, o me ayuden incluso a generar indicadores de compromiso sobre posibles riesgos o posibles incidentes que se puedan llegar a presentar. Entonces, básicamente la diferencia entre estos dos diapositivas que acabo de mostrar está en que el SOC as a Service es un servicio de monitoreo basado en los diferentes endpoints, mientras que el CIEM as a Service es un servicio normalmente cloud que permita recoger, correlacionar eventos de diferentes fuentes, de diferentísimas fuentes, para poder generarme posibles indicadores de compromiso de manera proactiva, y yo pueda cerrar precisamente esos posibles compromisos antes de que se me conviertan en un incidente. Tecnológicamente hablando, pues también es importante tener en cuenta, dentro de todo lo que es nuestra aproximación hacia la buena práctica de tecnología y hacia el cierre de la brecha tecnológica, servicios más clásicos, ¿no? Es decir, todos hemos oído hablar del ethical hacking, por ejemplo. De hecho, es bastante común el ethical hacking, o las pruebas de vulnerabilidad, o las pruebas de Red Team, como ustedes las quieran llamar, pues que tienen sus diferencias conceptuales, pero que al final de cuentas persiguen el mismo objetivo: simular un ataque, simular un atacante experto que encuentre las vulnerabilidades, pero como es ético, entonces me diga qué vulnerabilidades tengo, y obviamente bajo contrato, qué vulnerabilidades tengo para poder cerrarlas de manera preventiva. Ejecutar también un permanente aseguramiento de toda la infraestructura tecnológica, configuraciones seguras de los servidores, de las instancias, de las redes, de las bases de datos, etcétera, etcétera. Hacer cacería de malware, o incluso hasta de contenido que pueda estar restringido por las diferentes legislaciones dentro de toda mi infraestructura, es algo que también tenemos que tener en cuenta en esta parte técnica. Y si somos desarrolladores de software, considerar la posibilidad de hacer pruebas de seguridad sobre el software que estamos desarrollando o que estamos adquiriéndole un tercero. Hoy en día también es bastante común, entonces, que por lo menos contratemos a alguien para que nos desarrolle una app móvil para poder prestar un mejor servicio hacia nuestros clientes. Ok, listo, desarrollamos la aplicación. ¿Y cómo hacemos para garantizar que esa aplicación, o contratamos un tercero para desarrollar la aplicación, y cómo hacemos para garantizar que ese tercero efectivamente nos esté entregando un producto seguro, no solamente funcional, sino seguro? Entonces, hacer unas pruebas de seguridad también sobre el software que desarrollamos, o que contratamos, o que tercerizamos, y sobre el código fuente, desde la misma concepción del código fuente de estas aplicaciones, es posible identificar
futuras vulnerabilidades antes de que esta aplicación salga a producción. Si queremos hacer un doble clic en este tema, es integrar dentro de los diferentes ciclos de desarrollo, arquitectura, despliegue y mantenimiento de las aplicaciones, integrar los conceptos de seguridad, porque aquí nos enfrentamos a otro problema también, y el problema es que la mayoría de desarrolladores, sean propios o sean tercerizados o incluso comerciales, se orientan mucho a la funcionalidad, eso ya ha ido cambiando afortunadamente, pero se orientan mucho a la funcionalidad, es decir, a que el software funcione como se espera que funcione, pero dejan un poco de lado el tema de la seguridad. Es decir, y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que el desarrollo debe implicar tanto la funcionalidad, es decir, que haga lo que tiene que hacer, como la seguridad, es decir, que eso que tiene que hacer lo haga de manera segura. Máxime hoy en día, que en muchos de los países de Latinoamérica tenemos leyes de protección de datos personales que nos hacen responsables del manejo de la información de los datos personales que estamos alojando en nuestros sistemas informáticos o incluso en nuestras aplicaciones. Y si queremos ir un poco más allá todavía, pues ya habíamos hecho también un webinar en el pasado relacionado con el tema de DevOps, de desarrollo y despliegue continuo. Entonces, acá simplemente es para hacer un recorderis de que si somos una compañía especializada en desarrollo de software o así no seamos especializados, hemos decidido utilizar metodologías ágiles como Scrum, por ejemplo, para gestionar desarrollo y despliegue continuo de nuevas características de nuestras aplicaciones. No olvidarnos de esta linecita anaranjada que es el SEC de estos procesos de DevOps. Es decir, de los procesos automatizados de desarrollo, más que automatizados, continuos de desarrollo y despliegue, también deben tener en cuenta una capa de seguridad eh, que no afecte el time to market que estamos buscando nosotros con el desarrollo y con el delivery de estas aplicaciones. Finalmente, eh, para ir al cuadrante de las personas, y aquí fíjese que ya comenzamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con las personas? La tecnología se adquiere, los procesos se desarrollan, pero ¿qué podemos hacer con las personas? Entonces, nosotros en este caso estamos proponiendo que cuando se trata de las personas, entonces, pues por supuesto, estemos hablando de alternativas de formación especializada. De hecho, ISO 27001 tiene un capítulo en donde dice, oiga, todas las personas, todos los colaboradores que están involucrados con el sistema de gestión de seguridad de la información deben tener o deberían tener las competencias correspondientes para desarrollar su labor. Competencias correspondientes no necesariamente significa un título de pregrado, de posgrado, maestría o postdoctorado, no. Es decir, sí, es válido, pero no necesariamente son títulos universitarios. Parte de esas competencias también se desarrollan con cursos de extensión, con certificaciones, incluso certificaciones en línea y demás. Aquí hay un tema que hemos venido trabajando bastante fuerte últimamente en diversos países, que tiene que ver con algo que le hemos llamado el risk line. El risk line no es nada diferente a poder hacer una detección del nivel de riesgo conductual en los colaboradores de la compañía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nivel de riesgo conductual? Es decir, para ponerlo en palabras simples, poder llegar incluso a medir qué tanta apropiación y qué tanto apego a los procedimientos y a las buenas prácticas de seguridad puede tener un colaborador o un equipo de colaboradores. Y eso es bastante importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo puedo, nuevamente, como lo decía al principio, puedo decidir adquirir un montón de tecnología para la protección de seguridad, puedo tener las políticas, normas, procedimientos y estándares lo más afinados posible, pero como les decía al principio, somos las personas quienes estamos en la obligación de cumplir esas políticas, en la obligación de administrar esos sistemas, esas tecnologías y demás. Entonces, a nivel de las personas, toma cada vez más relevancia poder identificar de manera temprana cuáles son esos colaboradores que están más propensos a cumplir las normas y cuáles son esos colaboradores que están menos propensos a cumplir las normas. Y quiero hacer otra salvedad aquí.
el riesgo conductual no significa que los colaboradores que estén menos propensos al apego a las normas deban ser retirados de la organización. No, la idea del nivel de riesgo conductual lo que significa es que esos colaboradores que vemos que pueden ser más alejados del cumplimiento, tenemos que desarrollar una estrategia desde la cultura organizacional, una estrategia desde la concientización, de pronto más fuerte, ¿sí? O diferente en otros términos, en otras palabras, con otras herramientas, de lo que necesitaríamos hacer con aquellos que están más propensos a cumplir las normas. Entonces, esto no se trata de llegar a hacer un análisis de a quién retiramos de la organización o a quién no, no. Esto se trata de hacer un análisis de quién necesita un poco más de trabajo en términos de cómo llevarlo a que se concientice al cumplimiento de la norma, porque acuérdese que todos somos una cadena. Yo creo que este es uno de los dichos más viejos de la seguridad de la información. La seguridad es la cadena, es una cadena que se rompe por el eslabón más débil. Entonces, con el risk line, con esos niveles de riesgo conductual, lo que buscamos es identificar cuáles son esos eslabones más débiles para fortalecerlos, no necesariamente para retirarlos. Obviamente, pues cuando hacemos todo el proceso de onboarding de los colaboradores y demás, necesitamos hacer verificación de antecedentes y lo estándar, pero cuando se trata de verificación de antecedentes y demás, hay que tener en cuenta, primero, hay países que restringen mucho la verificación de antecedentes, hay otros que no la restringen tanto. Entonces, primero, hacer esa verificación de antecedentes de acuerdo con la legislación de cada país, pero segundo, también poder conocer un poco más a las personas que van a ser parte de nuestro equipo, no solamente en términos de si tienen un registro criminal o no, sino también en términos de cómo es su vida, en términos de cómo, pues de si están muy endeudados o no, por ejemplo, en términos de cómo es su situación financiera, porque todo eso son indicadores, no son alertas rojas, pero sí son indicadores de qué es lo que debo trabajar o a qué me estoy enfrentando con un colaborador o con un grupo de colaboradores específicos. Y al final todo esto tiene que articularse con una estrategia de gestión de cambio y cultura de seguridad. Yo sé que hemos oído hablar mucho de estas palabras o de estos términos, eh, pero el tema de cultura de seguridad para quienes de pronto conozcan un poco más de gestión de recursos humanos, hace clic precisamente con el tema de cultura organizacional. Es decir, yo tengo que definir en algún punto cómo voy a enviar los mensajes de concientización dependiendo de la cultura de mi organización. Si es una cultura paternalista, si es una cultura impersonal. Es decir, yo tengo que conocer la realidad de cada organización para poder definir una estrategia clara y sobre todo que lleve a buenos resultados, una estrategia de gestión de cambio alineada con esa cultura organizacional a la cual están acostumbrados ya los colaboradores. Hoy en día, en muchos casos se resuelve el tema o mucha gente piensa que hacer concientización en seguridad es solamente asistir a estos webinars, por ejemplo, o solamente llamar a alguien para que haga una charla a todos los colaboradores. No, la idea de trabajar en la gestión del cambio relacionada con seguridad de la información es que de manera articulada con la cultura organizacional, con el clima organizacional también, de manera articulada con eso se puedan construir las estrategias y sobre todo los mensajes adecuados para los diferentes niveles, no solo de educación, sino los diferentes niveles que puedan tener los colaboradores dentro de la organización. Ahora, algunas herramientas que se pueden utilizar o que valdría la pena tener en cuenta en medio de todo este proceso de gestión de cambio, eh, es decir, herramientas que se pueden articular dentro de un plan de gestión de cambio alineado o orientado hacia la seguridad de la información, pues sí, son estos que estoy proyectando en este momento. Es decir, claro, los seminarios se pueden hacer, no estoy diciendo que no se puedan hacer, pero no son la única estrategia. Llevar a la gente en masa a que asista a una charla de 2 horas, sí, se puede hacer, sí, se debería hacer,
pero no es la única estrategia, porque mucha gente da por check el tema de gestión humana solo con un seminario, con un webinar y demás. También deberíamos hacer talleres. La interacción es mucho más importante y ayuda a apropiar muchos más conceptos dentro de los equipos de trabajo. Hacer tabletops como simulacros, pues como los conocemos, pero simulacros especializados en seguridad de la información. Es decir, nosotros hemos hecho algunos simulacros, por ejemplo, en donde reunimos a los miembros del comité de crisis de la organización, los sentamos 4 horas con una situación completamente simulada y, bueno, vamos a ver entonces cómo abordan la situación, qué decisiones toman, qué tanto están adheridos al proceso, a esa política, norma o procedimiento estándar que definimos en la parte de procesos y a partir de ahí buscar la mejora continua, no solo del proceso, sino de esos colaboradores que puedan estar haciendo parte de ese comité de crisis. Los juegos, por ejemplo, generar juegos interactivos que permitan la apropiación de conceptos, ejercicios funcionales también. Es decir, al final de cuentas, el mensaje de fondo acá es, eh, entre más interactivas, bueno, o más bien, voy a irme un poquito más atrás. El mensaje de fondo es, con unos mensajes coherentes con la cultura organizacional, con el clima organizacional, mensajes específicos de seguridad de la información, apalancados o realizados a través de experiencias interactivas con los diferentes colaboradores, la apropiación del concepto o la apropiación de la generación de conciencia de seguridad de la información va a ser mucho mayor, va a ser mucho más grande. Y ahí nosotros podemos medir dos indicadores. Normalmente uno tiene dos indicadores de gestión cuando se trata de la gestión de seguridad, de la concientización más bien de la seguridad de la información en los equipos de trabajo. El primer indicador normalmente es el cubrimiento, es decir, si mis ejercicios, si mis contenidos, si todo lo que yo estoy haciendo está cubriendo qué tanto porcentaje de los colaboradores de la organización. Por supuesto, lo ideal es que sea el 100%. Pero el otro indicador que se cruza ahí con ese es la apropiación del concepto. Entonces, por un lado, yo quiero saber qué tanta gente, qué tantas personas asistieron, participaron de los ejercicios para tener el indicador de cubrimiento, pero por otro lado, yo también quiero saber de ese indicador, de ese porcentaje que participó en las actividades, qué tanto apropiaron los conocimientos. Ahí ya se pueden generar entonces algunos tipos de evaluaciones, algunos tipos de talleres funcionales para medir qué tanto se ha apropiado el conocimiento, etcétera, etcétera. Nosotros en Antifraude, y ya para finalizar con nuestro webinar, con nuestro brevísimo webinar del día de hoy, hemos construido un concepto que se llama acompañamiento integral, que es el que le ha dado el nombre a este webinar. Y este concepto de acompañamiento integral eh, es precisamente, piensen ustedes por un instante si cada una de las cosas que les he mencionado en los últimos 40 minutos, como proyecto organizacional, como proyecto corporativo, si salen a contratarlo cada proyecto de manera independiente, pues eso va a tener muchos proveedores, va a tener muchos costos cada vez más altos porque pues, por proyecto cuesta más. Entonces nosotros decidimos desde Antifraude, y es parte de lo que les quiero compartir el día de hoy, empaquetar todos estos servicios en un acompañamiento integral con el cual el modelo de servicio es que dentro de un mismo marco contractual, dentro de un mismo marco de prestación de servicio, se puede acceder a la totalidad de la ejecución de las buenas prácticas, de toda la parte de tecnología y sobre todo de la parte de poder desarrollar esos talleres y hacer todos esos divulgaciones y concientizaciones con las empresas. Muchas organizaciones o muchos representantes de organizaciones nos han preguntado ya para ejemplarizar un poco a qué nos referimos con este tema del acompañamiento integral. Nos preguntan, oiga, yo necesito tener, por ejemplo, un oficial de seguridad de la información dentro de mi compañía. Piensen ustedes en una compañía, no sé, una constructora, por decir algo, una compañía cuyo objeto social no tiene nada que ver
con la tecnología, pero sus operaciones sí se apalancan en la tecnología. Entonces me dicen, oiga, pero es que los oficiales de seguridad de la información son muy costosos. Yo necesito contratar un oficial de seguridad de la información. No, nosotros perfectamente podemos poner un servicio, un CISO, un oficial de seguridad de la información como servicio para los tiempos y las tareas que se necesitan y que articule el resto de estrategias, el tema del ethical hacking, el tema del monitoreo, del SOC virtualizado, del CIEM as a Service, de todas estas cosas que hemos hablado con un paquete completamente personalizado para cada organización, de forma tal que con un único costo mensual se pueda tener acceso a todos los servicios y no se tenga que estar contratando los proyectos de manera independiente. En la primera etapa de este webinar, entonces, quería contarles cuáles son las buenas prácticas o las recomendaciones que nosotros hacemos desde la experiencia para atacar los problemas de seguridad que puedan venir por los procesos, por la tecnología y por las personas. Y si ustedes, cualquiera de las personas que está interesada, que está participando en nuestros webinars, están interesados de pronto en conocer ya un poco más de nuestra oferta de acompañamiento integral o nuestra oferta de servicio como tal, pues los invito a que escaneen este código QR, que conozcan nuestra página web, que nos contacten si tienen alguna duda, si quieren conocer un poco más en detalle qué podemos hacer por ustedes en materia de seguridad de la información. Entonces, los invito a que escaneen este código QR y con esto, pues cerramos el tema de nuestro webinar del día de hoy, que es de acompañamiento integral. No sé si alguien quiere hacer alguna participación, si tengan alguna pregunta, si quieran profundizar más en algún tema, este es el momento para hacerlo. Porque hay muchas preguntas, digamos que hay muchas inquietudes que surgen alrededor de todo esto. Es decir, para que lo tengamos y para hacer un resumen ya para finalizar, la buena práctica es como el marco legal, por decirlo, es como la ley que debo cumplir. La tecnología es parte de las herramientas con las que debo cumplir esas buenas prácticas y las personas son aquellos que están invitados, yo utilicé la palabra obligados, deberían estar obligados, pero pues digamos que están invitados o que están sugeridos para que cumplan esas buenas prácticas y no se pongan en riesgo de seguridad de la información a sí mismos. En alguno de los webinars anteriores también hablábamos de que la delgada línea entre lo que es la seguridad de la información a nivel personal y a nivel corporativo cada vez es más inexistente porque hemos visto ataques que nacen desde la infiltración o más bien desde el compromiso de la información de las personas y que terminan atacando gravemente a las empresas en donde trabajan. Entonces esa línea ya no existe tanto. Y lo que buscamos acá es precisamente que esas buenas prácticas se sirvan para la protección personal, pero también sirvan para la protección corporativa. Si no es más, entonces con esto me despido el día de hoy, agradeciéndoles a todos por su participación en nuestros ya acostumbrados webinars. Estamos planificando muchísimo más contenidos, muchísimo, de muchísimo interés, temas completamente nuevos para el 2023. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, ingresen a nuestra página web. Tenemos redes sociales quienes nos están viendo a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, por todos nuestros canales. Creo que hasta TikTok tenemos también en Antifraude. Entonces, invitadísimos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos proporcionando tips de ciberseguridad todo el tiempo. Estamos compartiendo información de interés sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos ciberataques, sobre absolutamente todo lo que pasa en el mundo de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. Y con esto me despido entonces, no sin desearles al final, en este webinar, que es nuestro último webinar del año, desearles muy felices fiestas, desearles muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo y con todo el interés, con toda la intención, con muchísimas ganas de que nos continúen acompañando en el 2023 con contenidos completamente novedosos. Gracias a todos y feliz noche.